Bernarda, una historia de brujería. Es de saberse que las historias más aterradoras y perturbadoras son las que ocurren dentro de las familias que aparentemente son las más unidas, pues estas muchas veces son las que esconden acontecimientos de envidia, traición y malicia que sobrepasan cualquier comprensión. En aquel pueblo del sur del país se hablaba mucho de Bernarda, una mujer bruja que antes de serlo era una mujer común como cualquier otra de aquel pueblo. Ella vivía junto con su esposo en una pequeña casa que con trabajo y esfuerzo fueron fincando. Ya llevaban más de 5 años de casados y lamentablemente no habían podido procrear un hijo, un heredero. Esta situación había traído tristeza y conflictos en aquel matrimonio. Por una parte, Bernarda estaba sumamente deprimida y Francisco se ponía cada vez más irritable, llegando a ofender y a incluso golpear a Bernarda. Él decía sentir mucho odio hacia su esposa por no poder procrear hijos. Él le decía que no servía como mujer. Aquello era asunto que todos los cercanos sabían, pero las creencias de la época mantenían unido a aquel matrimonio, pues socialmente se creía que un divorcio no era permitido por Dios. Era bien sabido también que Francisco, en sus salidas nocturnas a la cantina, se enredaba constantemente con prostitutas y se divertía apostando. Él realmente no la estaba pasando mal. Él no sufría en su vida y para él el único problema que tenía era Bernarda. Ella como mujer solo le parecía un estorbo, pero tampoco quería dejarla, porque los padres de Bernarda poseían unas tierras que le interesaban a Francisco, así que él estaba esperando a que los padres de Bernarda fallecieran para así poder tomar posesión de una buena parte de aquella herencia. Pues a diferencia de sus padres, Bernarda había tenido muchas dificultades económicas. La razón es que sus padres, a pesar de ser ricos, nunca quisieron regalarle tierras o regalarle dinero, porque ellos le habían impuesto que se casara con el hijo joven de un hombre también rico. Pero Bernarda se negó, porque ella estaba muy enamorada de Francisco. Ante esto, sus padres le permitieron que se casara con él, pero, a cambio, no le dieron un solo centavo. Bernarda tenía una abuela, una mujer ya muy viejita, una mujer sabia, llena de poder. Se llamaba Doña Guadalupe. Ella siempre consolaba a Bernarda y le decía que en la vida todo pasa por algo y que si ella no iba a poder tener hijos, era porque la vida le deparaba una misión especial y que esa misión estaba relacionada con la magia, con la brujería. Pues en su familia algunas mujeres que eran brujas tampoco habían podido tener hijos y en algún momento de su vida habían logrado despertar su poder. Tristemente, muchas de ellas a causa de alguna tragedia. Pero al final, esas mujeres habían logrado despertar el poder y así se convirtieron en poderosas mujeres de brujería. Pero a las palabras de Doña Guadalupe, Bernarda ponía poca atención. Ella tenía su mente inmersa en la más profunda desolación que le provocaba su incapacidad de ser madre y en cómo esa situación había llevado su matrimonio a la deriva, pues Bernarda amaba profundamente a Francisco, lo amaba de verdad, con locura. Por su parte, Francisco no perdía el tiempo, ni dejaba ir una mujer sin que pasara por sus brazos. Su lujuria no tenía límites y él hacía lo que fuera con tal de saciar sus bajos instintos. Y lo menciono porque Bernarda tenía una hermana muy parecida a ella,
parecían casi gemelas, y aquella era un año menor que Bernarda. Era sumamente bonita. Ella se llamaba María y tenía un carisma que atraía mucho a los caballeros. Ella era un encanto, una dulzura. Y María soñaba mucho con casarse. Sin embargo, sus padres la tenían constantemente encerrada, reprimida. No la querían dejar salir a hacer su vida, porque era la más chica de sus 8 hijos, y los padres de Bernarda le habían designado la tarea de vida de cuidarlos cuando fueran ancianos. Aquello le había provocado una actitud rebelde a María. Ella no quería esa misión, y por eso constantemente se escapaba y buscaba verse con algún chico a escondidas. Y se sabía que ella había hecho muy buena amistad con Francisco, su cuñado. Y es que Francisco sabía perfectamente cómo endulzar el oído de una dama, así que, sutilmente, él fue cortejando a María cuando llegaban a quedarse solas por momentos, provocando que con el tiempo María también se enamoraría perdidamente de él y se le entregaría en cuerpo y alma a escondidas de todos en aquellas noches entre los pastizales. En aquellos lugares oscuros y solitarios, María y Francisco daban rienda suelta a su perverso y desleal amor. Pero todo tiene sus consecuencias, pues María al tiempo resultó embarazada de Francisco. Ellos acordaron guardar muy bien el secreto y no dirían a nadie aquella verdad sobre la paternidad del bebé. Como era de esperarse, los padres de María la castigaron y la desterraron de la familia. La consideraron una deshonra, pues María jamás reveló el nombre del padre de la criatura que venía en camino. Así que María se fue a vivir sola con su hijo a una casita en las orillas del pueblo. Aquella era una casita muy pero muy humilde. Francisco la visitaba a escondidas por las noches, con la intención de llevarle dinero o víveres para que alimentara al bebé. Aquel era un secreto que habían estado guardando muy bien, pero Bernarda sospechaba que algo con su esposo no iba por buen camino. Ella notaba el exceso de cortesía que Francisco tenía con María y también el parecido tan notable que su sobrino tenía con Francisco. Eso era demasiado obvio. Así que Bernarda, preocupada, triste y deshecha, una noche se dispuso a descubrir aquella mentira, pues cuando Francisco salió, supuestamente, a beber a la cantina, Bernarda salió caminando en aquella fría noche, con la sospecha bien clavada en el pecho y con un nudo en la garganta de lo que estaba a punto de descubrir. La casa de María no estaba lejos, así que Bernarda llegó muy rápido y sigilosamente trató de averiguar viendo a través de las hendiduras de las ventanas y de las cortinas. Y efectivamente, Bernarda así descubrió que su marido le había engañado y traicionado con su propia hermana, con María, su pequeña a la que Bernarda tanto quería y amaba. Sin embargo, Bernarda no hizo escándalo. Se guardó el coraje, el odio y el rencor. Se regresó a su casa con el alma completamente destrozada y llena de ira. Ella ya no veía sentido en la vida, en la bondad. Ella había ya recibido muchas humillaciones de parte de su esposo y ahora de parte de su hermana. Esa noche Bernarda no pudo dormir y se quedó esperando, triste y en silencio. Le tocó presenciar cómo llegaba su esposo en la madrugada, borracho, y se metía a su cama para dormir. Los días siguientes, Bernarda fingía no saber nada ante la presencia de su marido, quien cada vez asistía menos en casa. Bernarda se empezaba a volver loca, y cuando se quedaba a solas, escuchaba una voz que desde lo más profundo de su ser le hablaba y le llenaba con pensamientos de odio hacia su esposo
y hacia su hermana. Algo muy dentro de ella hervía en rabia, en ira, en sed de venganza. Ella quería destruir a Francisco y a su hermana. Así que, recordando las palabras de su abuela, Bernarda fue a hablar con una de las brujas que vivían en el pueblo vecino. Bernarda por fin estaba dispuesta a aprender la brujería. Y así lo hizo. A escondidas de su marido, ella iba a visitar a la bruja de aquel pueblo, quien le enseñó las oscuras prácticas con las que se iniciaría en una vida distinta y apegada a la oscuridad. Con el conocimiento de la brujería ya encarnado en su ser, Bernarda se volvió mucho más astuta, capaz de controlar sus emociones frente a su esposo, por el cual ya no sentía una sola gota de amor y sentía una inmensa cantidad de odio. Bernarda inició un maléfico plan para vengarse. Ella no se tentaría el alma. Ahora se había convertido en una mujer completamente fría y ausente de sentimientos de piedad y de misericordia. Así que comenzó por embrujar a su propio marido, a Francisco. Ella tenía todo a su disposición: ropa, cabellos, uñas, sudor, todo lo que fuera necesario para crearle un hechizo tan devastador que le diera el sufrimiento necesario. Así que con todos aquellos ingredientes, Bernarda preparó unos menjurjes que le fue dando de poco a poco a su esposo. Ella se los ponía en la sopa, en el café, en su licorera, y se sentaba a contemplar cómo aquel hombre poco a poco estaba consumiendo su propia muerte, trago a trago. Porque todo se lo terminó bebiendo y comiendo Francisco sin darse cuenta, y al poco tiempo comenzó a enfermarse. Francisco ya tenía un semblante de un muerto en vida, y lentamente su cuerpo se le fue llenando de llagas que le sangraban y le salía pus y pequeños gusanos de donde su carne ya estaba en estado de putrefacción. El hombre cayó finalmente en cama. Además de aquello, Francisco tenía terribles alucinaciones y delirios, en los que inconscientemente él mencionaba el nombre de María y de su hijo pequeño. Con aquello, Bernarda confirmaba la traición que le había hecho su marido al que Bernarda solo contemplaba lleno de agonía y sufrimiento, porque solo era cosa de tiempo para que Francisco sufriera una espantosa y horrible muerte. Y así es que ocurrió. A los pocos días, Francisco no soportó el castigo de aquella extraña enfermedad provocada por la brujería de Bernarda. Lamentablemente para él, ninguno de los doctores del pueblo y de los pueblos cercanos pudieron curar aquella enfermedad. Francisco murió una tarde en condiciones horribles. Su cuerpo había adelgazado tanto que parecía un esqueleto con el pellejo pegado al hueso. Los ojos los tenía sumidos y perdidos, y los dientes se le saltaron como los de un perro. La escena era algo muy desagradable de ver, pero aquello a Bernarda no le producía más que placer y satisfacción de ver cómo su venganza estaba en buen camino. Para el velorio, Bernarda se ofreció para preparar el cadáver y poder velarlo algunas pocas horas esa misma noche, y posteriormente poder llevarlo a enterrar la mañana siguiente. La intención que tenía Bernarda en aquello era algo realmente abrumador, pues aquella noche Bernarda tenía en su habitación el cuerpo desnudo de Francisco. Ella, aún viéndolo ya muerto, no paraba de maldecirlo por todas las humillaciones que éste en vida le hizo. Y con la frialdad más horrenda del mundo,
Bernarda tomó el cuchillo más filoso que tenía y cortó los genitales del cadáver de Francisco. Sus manos se llenaron de sangre y un líquido oscuro y fétido, pero colocó unos vendajes para evitar algún incidente desagradable durante el funeral. Después de eso, Bernarda tomó el trozo de carne que acababa de arrancar y lo metió dentro de un frasco que contenía una solución en salmuera que seguro conservaría aquella carne. Alguna oscura idea se le ocurriría con aquello, pero por ahora tenía que atender el funeral. Ella tenía que disimular que aquello le estaba afectando. Así que colocó el frasco en un lugar escondido y se dispuso a vestir el cadáver de su marido con el mejor traje que éste poseía en vida. Horas más tarde, ya en el funeral, Bernarda se quedó sentada y en completo silencio, en una silla frente al cuerpo de su difunto esposo, que yacía en el suelo sobre una sábana blanca y se le rodeaba de velas y de algunas flores. Ella se había puesto un maquillaje suave y se había preparado para el velorio con el entusiasmo con el que se asiste a una fiesta. Sin embargo, un velo oscuro no dejaba que los presentes notaran el placer y la satisfacción que Bernarda sentía de ver a su esposo tirado y muerto. Y como la familia de Francisco vivía muy lejos, no alcanzaron a llegar al funeral, pero llegarían posiblemente por la mañana para el entierro. Entre los demás presentes, que eran pocos, había un ambiente de tristeza y llanto, sobre todo de parte de María, que lloraba desconsolada en un rincón la muerte de Francisco. Ella lloraba como lo haría una esposa que acabase de perder a su amado. Fue tan exagerada su muestra de dolor que Bernarda la mandó sacar porque era más que evidente que aquello era una falta de respeto. Así transcurrieron algunos días y Bernarda estaba guardando el tiempo necesario para poder ser discreta en la finalización de su venganza. Ella personalmente había estado cuidando de su hermana María, quien entró en una profunda tristeza y depresión que le estaba ahogando el alma por la pérdida del padre de su hijo. Bernarda solo disimulaba y acudía todos los días a llevarle de comer a María, porque ésta ya no quería ni alimentarse, ni tampoco al bebé. Así que, fingiendo empatía, Bernarda se hacía cargo de ella. Pero todo era para ocultar sus más oscuros planes, pues Bernarda pronto comenzó a cocinar un trabajo de brujería con el que pretendía darle fin a la vida de su hermana. Una mañana que Bernarda se disponía a preparar el desayuno, ella hizo un caldo de carne de res, y cuando ella ya tenía la olla con la carne y el caldo hirviendo, Bernarda sacó de aquel frasco los restos genitales de Francisco, los colocó en un molcajete y con mucho odio comenzó a machacarlos, hasta prácticamente molerlos. Posteriormente los trozos los introdujo al caldo y le colocó también unos menjurjes con los que Bernarda pretendía embrujar a su propia hermana para acabar con ella de la manera más cruel posible. Una vez lista la comida, Bernarda se dirigió caminando hacia la casa de su hermana. Cuando entró, María estaba en la cama acostada y el bebé llorando en su cuna. Bernarda pasó junto de éste y lo miró con desprecio, como si para ella la pequeña criatura fuera solamente un animal. Bernarda colocó sobre la mesa la olla con caldo, arrimó un plato y ayudó a María a levantarse. La sentó en la mesa y le arrimó el plato y le dice: «Mira, María, te preparé algo delicioso. Es un platillo que ya has probado antes y que estoy segura que te encanta. Anda, come. Come hasta que te lo acabes todo».
Y así con su mirada perdida, María comía y comía de aquel caldo y masticaba la carne. Parecía no saciarse, porque de pronto es como si un hambre feroz le hubiera despertado. Así María finalmente comió 2 platos a tope de caldo de carne. Después se salió a tomar el sol en una banca de madera que tenía afuera de su casa y pasó ahí un buen rato, callada y en silencio. Bernarda se marchó a su casa, dejando atrás a su hermana y al bebé que no paraba de llorar. Después de ese día, Bernarda se desapareció de la vista de su hermana por varios días, que era el tiempo suficiente para que María sufriera los estragos de la brujería que le acababa de hacer. Pasaron 3 días y Bernarda supo que era el momento de regresar a ver a su hermana. Así que salió de su casa y lentamente caminó pisando la caliente tierra con sus huaraches. Aquel día, el sol ardía con el calor del mismo infierno, y sin prisa, Bernarda se fue acercando, paso a paso. Y cuando estaba por llegar, ella encontró un alboroto cercano a la casa de su hermana. Algunas personas estaban tratando de abrir la puerta, forzándola, porque al parecer algo grave estaba ocurriendo. Bernarda ya sabía lo que estaba pasando, pero eso no le preocupaba. Ella caminaba serena y masticaba una varita de paja. Su cara reflejaba la satisfacción de la más cruda venganza. Ahora ella era quien tenía el poder y no dejaría jamás que nadie le hiciera daño, pues se había convertido en una bruja y su vida había cambiado por completo. Cuando llegó a la puerta de la casa de María, el aroma a carne podrida era realmente fuerte, tanto que los curiosos se tenían que tapar la cara con un trapo. Todo indicaba que María, en verdad, había muerto. Bernarda observó cómo un par de hombres, después de forcejear mucho con la puerta, lograron derribarla. Y Bernarda, haciéndole saber que ella era la hermana de María, pidió que la dejaran entrar primero. Ya estando dentro, el lugar estaba completamente desordenado. Las cosas estaban tiradas por todas partes, y el aroma era demasiado fuerte para soportarlo mucho tiempo. Pero a Bernarda eso no le importaba. Ella recorrió el pequeño lugar y al entrar en la recámara de su hermana, notó que María estaba tirada en el piso, justo a un lado de la cama, con el cuerpo en una posición completamente contorsionada, como si alguien hubiera tomado su cuerpo y lo hubiera doblado cual si fuera una hoja de papel, y la cabeza le colgaba de los hombros como si unas fuerzas inmensas le hubieran roto el cuello. La postura en que se encontraba asemejaba a que María murió a causa de una especie de posesión demoníaca que le terminó destrozando el cuerpo. Bernarda la miró con desprecio y siguió revisando la habitación. Un par de metros y al rincón de la pared se encontraba una tina de lámina que contenía agua y el cuerpo del pequeño bebé flotando y ahogado sin vida, con el cuerpecito todo hinchado y con su piel invadida de una tonalidad morada y los ojos saltados. Todo apuntaba a que María lo metió ahí para acabar con su inocente vida. María mató a su propio hijo. Bernarda miraba con desprecio la escena y se dispuso a marcharse, pues ella no quería estar más ahí, ya que ella solo había acudido a asegurarse de que su venganza se hubiese completado. Cuando iba saliendo, ella se topó con las miradas de muchos curiosos que querían entrar también a ver. Bernarda le dijo a aquellos que no había nada que ver, y antes de pedirle a aquellos curiosos que se fueran, sacó de un morral 3 monedas de oro y se las regaló a 3 hombres que estaban parados. Les ordenó que quemaran la casa con todo y los cuerpos. Aquellos hombres pusieron objeción,
pero Bernarda les explicó que María había sido desterrada de su familia junto con el bebé, así que nadie reclamaría aquellas muertes, por lo que lo mejor era reducir a cenizas aquella casita hecha de troncos y tablas, con todo y los cuerpos adentro. Con aquella explicación, y también deslumbrados por las monedas de oro, aquellos hombres enseguida acomodaron los cuerpos dentro de la casa, les colocaron paja y tablas, y así dieron inicio al incendio que reduciría a cenizas aquella casita con todo y lo que había dentro. Bernarda se marcharía a su casa. Ella no sentía ya ningún tipo de remordimiento en su corazón. Ella se sentía satisfecha con la atrocidad que acababa de cometer. Para ella, destruir todo lo que tenía que ver con Francisco y María le saciaba aquella sensación de odio y de ira y la convertía en placer. Posterior a estos hechos, Bernarda partiría a algún lugar lejano, donde comenzaría una vida distinta, una vida en la que dedicaría su alma a la brujería, para ayudar a otros a esparcir maldad y también a otros a sanar. Al final estaba en su destino convertirse en una bruja. Su abuela se lo había dicho, así que seguro era que ya llevaba la marca en su corazón de que su vida debía andar por el camino de la brujería. Muchas historias se contarían de Bernarda, muchas leyendas que pasarían de generación en generación, y en todas se habla de las atrocidades que cometió, porque en su vida y en sus historias el mal siempre triunfó, haciendo resonar los ecos de la oscuridad a través de los siglos. Antes de cerrar el capítulo, quiero felicitar a Elvira Zagal, que recientemente fue su cumpleaños. Elvira, te mandamos un fuerte abrazo de parte de toda la comunidad. También quiero mandar un saludo para Historias del Rincón. Muchas gracias por escucharnos. Y finalmente a Romy RD, muchos saludos y gracias por seguirnos. Bienvenido a la comunidad. Con esto cerramos. Podemos ir en paz. Esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.